Este manuscrito también es conocido como el Código del Diablo. Es un viejo documento del siglo XIII, escrito en latín por un monje llamado Germán el Recluso. Este realizó uno de los libros más grandes del mundo. Se le conoce así por su gran tamaño. Esta singular obra mide 92 centímetros de alto por 50.5 de ancho. Es el manuscrito medieval más grande conocido hasta la fecha. De acuerdo con la leyenda de la Edad Media, se dice que por incumplir sus votos del monasterio, el monje fue condenado a cumplir una pena, perder la vida encerrado en un espacio sin salida. El monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estimado por el mismo monje fue de una noche. Al despertar y empezar el día, el superior del monasterio y sus acompañantes entraron a la celda de Germán, y cuál sería su asombro al ver el códice terminado, tal y como lo había prometido. En su interior podía leerse textos de la Biblia, hasta las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, el texto completo de la crónica Corvorum de Cosmas de Praga, así como una colección de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista de decesos, entre otros. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que vendió su alma al diablo para reunir el conocimiento del mundo en un libro, para más tarde su deceso. Sus hojas estaban confeccionadas con pieles de animales, tal como lo solicitó el diablo. No se le olvidó representarlo en la página 290, eso se dice. Ciertamente no se trata más que de una leyenda, muy posterior a su creación. No obstante, es indudable que fue escrito por un solo hombre. Gracias a la lista de decesos ahí anotados, sabemos que el Códice Gigas pudo ser redactado entre los años 1204 y 1230, y el análisis caligráfico, así como los pigmentos realizados, indican que fue escrito por una sola persona, y que solo se utilizó un tipo de tinta elaborada con insectos machacados. Siglos después, y de pasar por varias personas las cuales quedaron en bancarrota, el manuscrito llegó a manos del emperador Sacro Imperio Romano Rodolfo II de Hamburgo, quien lo tomó prestado del monasterio de Bormund para añadirla a su espléndida colección de objetos raros y curiosos. En su colección se podían ver un supuesto cuerno de unicornio, animales mutantes disecados, el esqueleto de un gigante y su pieza estrella, el Códice de Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Declarado loco por su familia, Rodolfo II renunció en 1611 y el códice pasó entonces a manos de la reina Cristina de Suecia, que lo añadiría a su biblioteca personal. Quizás aterrorizada por la supuesta maldición que pasaba sobre todos aquellos que lo poseyeran, y tras haberse convertido al catolicismo y renunciado a su trono, la reina Cristina se instaló en Roma, donde se llevó todos sus libros sagrados, a excepción de uno, el Códice Gigas, que permaneció en Suecia. El códice estuvo a punto de quemarse cuando un incendio devoró el castillo de Suecia el 7 de mayo de 1655. A raíz de aquel incidente, el códice sufrió graves desperfectos. Gracias al catálogo elaborado por el historiador y bibliotecario sueco Magnus von Cels, publicado en 1751, conocemos la importancia que había adquirido el códice por aquel entonces. Para obtener una detallada descripción del Códice Gigas, se tuvo que esperar a que Józef Brączowski, miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Praga, realizara un informe en 1796, en el que se decía eco de la importancia del manuscrito y la información que podía aportar a la historia de la región. Por fortuna, el código fue restaurado en el año de 1819, y en la actualidad se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, donde forma parte de la exposición Tesoros de la Biblioteca. La institución ha digitalizado el manuscrito que cualquier persona puede consultar en la página web. De este modo, teniendo la oportunidad de hojear el códice más grande del mundo, tal vez uno pueda descubrir si el singular manuscrito realmente está o no maldito, e incluso si es obra del mismo diablo. Este libro es un enigma, que aparte de poseer el récord del códice más grande de la Edad Media,
En su interior lleva una serie de datos exactos y medicinales. Gracias a su maldición, mucha gente quedó en bancarrota, otros fueron perseguidos, sea verdad o no lo que se cuenta de él. No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Por el momento, acompáñenme a escuchar nuestro siguiente relato de terror. Si disfrutas del video, no olvides darle like y suscríbete. Es probablemente el libro más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito por dos monjes dominicanos alemanes, Heinrich Grimmer y Jacobo Spenger. A lo largo de 3 siglos, se convirtió en el manual indispensable para la Inquisición, en lucha contra la brujería en Europa y América, la cual daría lugar a la llamada Casa de Brujas. Ahora me hago las siguientes preguntas. ¿Existen o existieron? ¿Cómo eran? ¿En qué consistía la Casa de Brujas? Para responder a estas preguntas, nos remontamos a la Santa Inquisición. Fue un tiempo de división de Europa entre monarquías protestantes y monarquías católicas. Por su parte, la Santa Inquisición se fundó por 2 razones religiosas, en lo que se respecta a la búsqueda de la salvación de las almas. De la misma forma se instauró por 2 razones políticas, ya que su objetivo era deshacerse de enemigos dentro de los reinos católicos, lo cual implicaba aniquilar todo rastro de herejías. En 1184 se funda la Inquisición en el sur de Francia, para luchar contra la herejía ahí asentada. Esta primera Inquisición episcopal fue sustituida por una Inquisición papal en 1231. A pesar de que la creencia en la brujería es anterior incluso al cristianismo, no es hasta 1484 cuando el Papa Inocencio VIII hace constar oficialmente la creencia en la Iglesia Católica en su existencia mediante diversos archivos que trataban sobre si existía o no esta tendencia. El libro está dividido en 3 secciones, las cuales son: la primera parte busca probar que la brujería o hechicería existe, detalla cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, estos realizaban hechizos con el líquido que corre por nuestro cuerpo, con el permiso de Dios Todopoderoso. Más que explicar esto como un castigo, tal como lo hacían muchas autoridades eclesiásticas de la época. La parte 2 describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzaban hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo, y las existencias de brujas es presentada como un hecho. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, pactos, sacrificios y cópula con el diablo fueron obtenidos de juicios inquisitores. La parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. La tortura en la detención de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o la bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada con un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Relacionaban y atribuían la práctica de la brujería y de las artes maléficas en su mayoría a las mujeres, debido a que supuestamente ellas estaban marcadas fuertemente por el pecado original de Eva, y eran más susceptibles ante la tentación del demonio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo hombres en los procesos, juzgados por brujería, estos en menor medida. Como parte de la tradición de brujas que ha llegado a nuestros días, una bruja se le describe por 4 características principales: practicar el maleficarum, hacer daño mediante recursos sobrenaturales, volar, acudir a las reuniones de brujas y contraer un pacto con el demonio. Además, se creía que las brujas podrían provocar grandes tempestades, esterilidad en hombres, tenían el hábito de comer niños o los ofrecían como sacrificio a los demonios. Incluso podían producir abortos y causar la muerte de hombres embrujados con solo mirarlos. El libro sostiene que el fin de toda brujería es efectuada, encantamientos por medio de una mirada o cualquier otro hechizo. Para esto habían distintos remedios, ya sea amuletos para el mal de ojo, por ejemplo, que se repartían entre la sociedad
por el miedo de ser embrujados. Sin embargo, en el siglo XV y posteriormente, estas creencias determinaron el comportamiento de toda una comunidad. En ciudades, pueblos y comunidades, la sospecha era parte de la cotidianidad. Es muy posible que la población europea viviese con el constante miedo de que una sola mirada pudiera arruinar la vida entera e incluso poner en peligro la salvación del alma después de la muerte. Por desgracia, las acusaciones de brujería también fueron objeto de manipulación en esta época. También se utilizaban como solución a problemas de otra índole, o se aprovechaban para vengarse de personas que querían quitar de en medio, por alguna razón. No se puede negar que con la ayuda de este libro, la Iglesia y el gobierno de esa época fundaban el miedo a la población en general, para que se acercaran a la Iglesia católica o que se aliaran con ciertos políticos según fuese el caso. No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Por el momento, acompáñenme a escuchar nuestro siguiente relato de terror. Si disfrutas del video, no te olvides de darle like y suscríbete. El códice está conformado por 71 páginas, las cuales contienen una lista de tlatoanis, un registro de los pueblos sometidos y una narración sobre la vida cotidiana de los mexicas. Era una herramienta que los pueblos antiguos mesoamericanos utilizaban para preservar y transmitir sus conocimientos tradicionales y saberes. Estaban constituidos por imágenes que conformaban un sistema de comunicación radical diferente al que utilizamos en el presente. Para su elaboración, se complementaban piel de venado o papel amati y eran montados a manera de cancel para su lectura. Cuando llegaron los españoles al territorio, los códices llamaron la atención de los conquistadores, autoridades eclesiásticas y autoridades civiles, por lo que en esa época se realizaron múltiples copias de códices ancestrales para comunicar al imperio español sobre diversos aspectos de las culturas indígenas. El Códice de Mendoza es de manufactura mexica, hecho en los años de 1540 en papel europeo. Posteriormente a la conquista de México, fue elaborado por sacerdotes mexicas, quienes usaron el sistema pictógrafo antiguo sobre un formato de tipo cancel. Después un escritor español añadió comentarios en escritura alfabética y en castellano, explicando lo escrito por los sacerdotes con la ayuda de intérpretes indígenas. Debe su nombre al hecho de que fue encargado por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, que desempeñó su cargo de 1535 a 1550, para enviar a Carlos V informes sobre los mexicas. La copia se realizó en 1542, con la ayuda de los sabios indígenas, quienes hicieron una explicación del contenido originalmente. El códice fue concebido en el formato antiguo, a manera de cancel, pero después de entregarlo a los españoles, estos pensaron que el rey de España no entendería el códice y decidieron reconstruirlo y agregar anotaciones a los dibujos para explicarlos. En este proceso se perdió la gran parte del verdadero significado de los dibujos y sus colores, así que pues el códice quedó constituido por 72 hojas. Este códice está dividido en 3 secciones, las cuales son: sección 1, en la que se enumeran los gobernantes mexicas y sus conquistas, desde 1325 a 1521. Se describen sus proezas ante los pueblos cercanos a los mexicas. Sección 2, donde se muestran algunos pueblos sometidos al dominio mexica y sus tributos. Se describen cómo eran los sacrificios para los dioses y cómo tomaban al pueblo. Sección 3, donde se dibujaron aspectos de la vida cotidiana de los mexicas. Se describían cada detalle, quisiera cada uno desde el emperador hasta el indígena común. Sé que este libro no es de terror, pero sí cuenta la historia de nuestros ancestros tan detallada, aunque se haya perdido varios ejemplares, y que la traducción de estos no haya sido la correcta. No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Por el momento, acompáñame a escuchar nuestro siguiente relato de terror. Si disfrutas del video, no te olvides de darle like y suscríbete. Este libro causa algunas reacciones. En algunos puede despertar interés, intriga, misterio, curiosidad. Para otros, en cambio, incredulidad, desaprobación, rechazo, etc. Wilfred Voynich
Fue un bibliógrafo licenciado en química que también obtuvo el título de farmacéutico. Este le llegó un libro, del cual lleva su nombre. Llegó a sus manos en el año de 1912, lo compró en Italia. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Jans Peter Krause, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969. Es un pequeño libro de 23 por 15 centímetros, con hojas irregulares en su interior. Muchas de ellas están plegadas en 2 y 3 partes, con lo que equivalente al doble o triple del tamaño del resto de las hojas. Entonces, ¿qué pasó realmente con el manuscrito? ¿Qué descubrió Voynich después de su análisis de dicho libro? ¿Logró descifrar algo de su contenido? Completamente nada. No logró descifrarlo. Para empezar, Voynich no fue el único en intentar analizarla, aunque fue el descubridor de dicha obra. La primera noticia de la existencia del Voynich data del 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Hamburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles mediante unas piedras, y Edward Kelly, un embaucador. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones, según el tipo de ilustración que aparece en cada página. Las más extensas es la primera, un herbario, en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Estos son tan enigmáticos como el texto que las acompañan, pues no se ha podido identificar con ninguna especie real. Se ha especulado que fue el propio John Dee quien hacia 1580 lo creó, junto a su socio Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos. Después del siglo XVI, muchos investigadores han tratado de descifrar el Voynich. Lo intentaron en el siglo XVII, el alquimista Jacobus Jorkowski de Tepech, el bibliógrafo imperial George Bach y el profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marci. Se envió al jesuita Artemius Kircher, famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto, pero aquel no respondió al reto. Uno de los motivos por los que este libro ha creado una expectación es por las ilustraciones. Ya que está escrito de manera encriptada, esto ayuda a crear expectación e intriga, pero sus dibujos ayudan a que el misterio sea más grande. Constelaciones imposibles, análisis de plantas como realizadas a microscopio, imágenes de mujeres conectadas entre sí, como si de una mente colmena se tratase. Las pruebas realizadas en el 2009, gracias al carbono 14, datan de que el libro fue escrito entre los años 1404 y 1454. Hasta abril del año 2019, no se había logrado descifrar ni una sola frase, ni una palabra, ya que no existía ninguna referencia comparativa. Ningún otro texto de dicha época en el que esté catalogado el manuscrito, que ayudara a revelar el secreto. Pero en el mes de mayo del año 2019 se descubrió la lengua en la que está escrito. El académico Cesar de la Universidad de Princeton ha logrado finalmente descifrar el código del texto más misterioso del mundo, y nos revela que fue revisado por el lenguaje y el sistema de escritura MS-408, quien descifró el tipo de lenguaje que es, describe con éxito el códice del manuscrito y al mismo tiempo reveló el único ejemplo conocido de la lengua proto-romance. El idioma fue utilizado en todas partes del Mediterráneo durante el periodo medieval, pero rara vez estaba escrito en documentos oficiales o importantes, ya que el latín era el idioma de la realeza, la iglesia y el gobierno. Por tal razón, el idioma proto-romance se desvaneció del registro del mundo. Por fin, después de mucho tiempo de espera, sabremos lo que misteriosamente resguarda este libro, toda la información sobre lo que significa cada ilustración y jeroglífico que contiene cada hoja.
Hay tanto trabajo para los expertos que no sabemos cuánto tarden en descifrar cada una de sus hojas con las que cuenta. En lo personal, espero que este libro cuente con una información que ayude a la humanidad. Te agradecemos por acompañarnos en estas 4 historias de libros más extraños del mundo. No duden en compartir sus pensamientos a través de la caja de comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte.